Buenas tardes, hermanos. Pues hoy es jueves, día de enviar nuestra meditación. Y el día de ayer pues nos quedamos eh, en que el apóstol Pedro se fue con aquellos que venían a buscarlo para ir a la casa de Cornelio, el centurión, ¿verdad? Y también lo acompañaron por ahí algunos de los hermanos de Jope. Y bueno, vamos a iniciar. Si al día siguiente entraron en Cesarea, por eso le digo que era un día de camino, ¿verdad? Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes, sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo: bueno, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿por qué razón me mandaron por mí? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. Y aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso de pie delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él está alojado en la casa de Simón Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda justicia le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a todos, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, y que comimos y vivimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Bueno, así termina la lectura de
del capítulo 10 del 24 al final, que es el verso 48, 24 versículos. Y bueno, quedamos en la meditación anterior, en que iba Pedro con algunos de los hermanos de Jope para a Cesarea, ¿verdad? Y bueno, después de caminar un día, entraron a Cesarea, llegaron a Cesarea, y Cornelio ya lo estaba esperando. Y dice que había invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Pero pues Cornelio pensó que Pedro pues había que adorarlo también y se hincó delante de él, ¿verdad? Pero Pedro inmediatamente lo levanta y dice, no, 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 a mí no me adores, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido y vio a Pedro, a todos los invitados, ¿no? Pero hizo la aclaración Pedro, ustedes saben que es indebido que un judío se pueda juntar con un extranjero o acercarse. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Fue una cosa tremenda para él, ¿verdad? Para que, pues, siendo judío, pues no podía juntarse con nadie que no fuera judío. Pero aquí el Señor lo manda, ¿verdad? Y entendió Pedro que es la visión que le había tenido. Que el Señor le decía, mata y come de animales inmundos que bajaban en ese lienzo. Sabía o entendió que era para venir a predicar a estos hermanos, ¿verdad? Y por eso cuando me llamaron no puse ninguna objeción. Así de que les pregunto, ¿por qué mandaron por mí? Entonces Cornelio dice, pues hace 4 días estaba a esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía a Jope por Simón, que le dicen Pedro, y él está alojado en la casa de Simón Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Y dice, ahora pues estamos todos nosotros aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Verás que el Señor ha preparado ya el corazón de Cornelio y de todos los que estaban ahí, ¿verdad? Para ser recibido el mensaje. Estamos aquí en presencia de Dios. Dios te trajo a ti aquí y a mí me dijo que fuera a buscarte. Así que aquí estamos. Dinos lo que Dios te ha mandado. Y Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Somos los hombres los que hacemos la acepción de personas, no Dios. Sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Ya hemos explicado esto, no es porque la persona sea buena o porque Cornelio ya era bueno, por eso Dios atendió la oración, sino que ya el Señor ya se le ha presentado a Cornelio, ya había creído en Dios, ¿verdad? Pero le faltaba aquello, lo principal, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, el árbol verdadero, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a Cornelio, a través del ángel, ve por Pedro, él te va a explicar las cosas, ¿verdad?
Y bueno, pues dice Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, dice Pedro, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todo y de todos. Y bueno, y ustedes han oído, dice Pedro, que cómo se ha difundido este mensaje en toda Judea, en Galilea, en Samaria, en todos lados, después del bautismo de Juan, ¿verdad? Juan llegaba hasta el arrepentimiento, pero el Señor iba más adelante a la salvación perfecta de la persona, ¿verdad? Y si me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo, con poder. Anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que él hizo. En Judea, en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios lo levantó al tercer día e hizo que apareciera a mucha gente. Plan perfecto de Dios, ¿verdad? Plan perfecto de Dios. No a todo el pueblo, dice, no a todo el pueblo se le iba a aparecer, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros, que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es de Jesucristo, que fue colgado en un madero, que murió, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera a los testigos que él había preparado. ¿Cuál es el mensaje central de la Escritura? Que el Cordero de Dios iba a sufrir, iba a morir, y aparte iba a ser resucitado por Dios mismo, ¿verdad? ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué matarlo? ¿Y para qué resucitarlo? Porque era el Cordero de Dios que nos iba a librar de todo pecado. Un Cordero perfecto, santo, sin mancha, sin nada que se le pudiera ver como algún defecto. Dice, pero no se le apareció a todo el pueblo, sino que se le apareció a los testigos que Dios había escogido de antemano. Bueno, si fuimos testigos nosotros de todo eso, Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos, a Jesucristo. ¿Por qué juez? Porque el que no es salvo, Él va a juzgar y los va a mandar al infierno. Y aquel que creyó en Él va a ser restaurado y va a ser llevado a la eternidad junto con el Señor. Y dice, todos los profetas dan testimonio de Él. Hasta ahorita no había palabra de Dios del Nuevo Testamento, solo del Antiguo Testamento. Por eso dice, todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. O sea, todos los profetas, todo el mundo, en todo el Antiguo Testamento, viene hablando de Jesucristo para perdón de pecados por el nombre del Mesías, ¿verdad? Y mientras Pedro estaba predicando todas estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. Y cuando dice oyeron la palabra, creyeron en la palabra de Dios. Y aquellos judíos que vinieron con Pedro
se asombraron. Que el don del Espíritu Santo también fuera derramado en los gentiles. Que fuera derramado sobre aquellos que no eran judíos. Y Pedro respondió, ya que se consumó el final de la predicación, que fue derramado el Espíritu Santo, que creyeron en Cristo. Dice, bueno, ¿acaso puede alguno negar el agua? Para que no sean bautizados estos los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿O acaso puede decir alguien que no los puedo bautizar? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Y vemos, hermanos, no me canso de insistir porque la palabra de Dios sigue insistiendo, ¿cuál es el mensaje que debemos de predicar? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios le permitió que fuera muerto en un madero, en una cruz, y le levantó al tercer día e hizo que apareciera a algunos testigos que Dios había escogido de antemano, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y seguimos siendo testigos porque Cristo dijo, cuando le dijo a Tomás, Tomás, has creído porque ves, pero bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Seguimos siendo testigos ya sin haber sido testigos de que Cristo fue levantado de los muertos, de que se apareciera a algunas gentes. Pero esos testigos y los 12 apóstoles fueron suficientes para que por todo el mundo se predicara el Evangelio. Después de 2000 años, se sigue predicando el Evangelio, seguimos predicando el Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación del que cree, ¿verdad? Pues seguimos en esto, hermanos, seguimos predicando la palabra de Dios. Y dice Cristo en Juan 15:3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he predicado. Y gracias a Dios por ello. Y entendemos que también se nos predicó la palabra de Dios a nosotros, para que creyéramos en Jesucristo, para salvación de nuestras almas. Y bueno, hermanos, pues, y aquí pues ya Cornelio dijo, pues quédate otros días más aquí, para que prediques aquí por todos lados, ¿verdad? Quédate algunos días. Y bueno, hermanos, pues, esa es la meditación del jueves, ¿verdad? Y que pues, Dios los cuide y Dios los guarde en el hueco de su mano. Pues bueno, Él nos tiene guardados en el hueco de su mano, ¿verdad? Y dice, nadie me los puede quitar. Dios los bendiga y los guarde. Y nos vemos este próximo domingo en forma presencial, aquellos que puedan venir. Y si no, bueno, pues seguimos adelante, ¿verdad? Nos pueden ver por nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga.